de una transferencia de calor se tiene por objetivo estudiar la distribución de temperatura en aletas. Para este laboratorio se estudiará la transferencia de calor entre un sólido y un fluido, es decir, transferencia de calor por convección. Existen dos tipos de convección, la convección natural y la forzada. La convección natural es cuando existe una variación local de la temperatura y el movimiento del fluido se debe a variaciones de densidad. También está la convección forzada, donde existe un fluido con velocidad determinada que aumenta la transferencia de calor. La forma de calcular la velocidad con la que se transfiere el calor en convección se hace con la ley de enfriamiento de Newton, donde esta es igual a un coeficiente de convección H dependiente del fluido por el área superficial del cuerpo por una temperatura superficial menos la temperatura del ambiente. Las formas de aumentar la transferencia de calor por convección son aumentando el coeficiente de convección H, por ejemplo por convección forzada, o aumentando el área superficial. Una forma de aumentar el área superficial de este cuerpo es haciendo el uso de aletas. Las aletas son volúmenes que se adosan al cuerpo para permitir que el calor salga por estos cuerpos. La ecuación con la que se modela la transferencia de calor por medio de las aletas es la segunda derivada de θ sobre x menos h, que vendría siendo el coeficiente de convección, por el perímetro sobre el coeficiente de convección del material sólido por el área superficial, por θ de x. Para esto yo necesito que mi modelación sea un flujo de calor estacionario y sin generación. Para este laboratorio se tiene el siguiente esquema, donde se posee una aleta SAE1020 empotrada a una resistencia de cautín que le transmite calor. A la vez la aleta posee 10 termocuplas conectadas a un voltímetro que le permiten realizar una medición de voltaje. El procedimiento de este laboratorio consiste en conectar la resistencia a cautín y esperar que exista un flujo de calor estacionario en la aleta. Se realiza la medición de voltímetro de cada termocupla y esto se realiza 10 veces, es decir, se obtienen 100 valores distintos de voltaje. Para la convección forzada se tiene un ventilador conectado a 50 centímetros más o menos de la aleta y se espera que también exista un flujo de calor estacionario en la aleta, y luego de eso se realiza el mismo procedimiento donde se miden los 10 valores de voltímetro 10 veces. Realizando una conversión por tabla de las temperaturas se obtiene la siguiente variación de temperatura dependiendo del largo de la aleta. Se tiene que, para una convección natural, comparada con una convección forzada, existe una pendiente mucho menor en la variación de temperatura. Para modelar la transferencia de calor por aleta se posee la siguiente ecuación, donde A es igual a más menos la raíz del coeficiente de convección por el perímetro sobre el coeficiente de conducción por el área superficial. En una aleta de largo infinito, que es con la aleta que suponemos que estamos trabajando, se tiene que la temperatura en x igual 0 corresponde a la temperatura de la base y la temperatura en infinito corresponde a la temperatura ambiente. Teniendo estas condiciones de borde, se tiene que el calor transmitido en la base de la aleta corresponde a θ sub b, que vendría siendo la temperatura de la base menos la temperatura ambiente, por la raíz del coeficiente de convección por el perímetro por el coeficiente de conducción por el área, donde queremos despejar el coeficiente de conducción. Se tiene que la velocidad con la que se transfiere el calor en la base corresponde a la potencia de la fuente. θ sub b es un valor conocido, pues corresponde a la temperatura de la base menos la temperatura ambiente. P y A son el valor del perímetro y área respectivamente de la aleta, y K es el coeficiente de conducción para el SAE1020. Por tanto, solo nos queda despejar el valor de H. Para convección natural se obtuvo un valor de 77,98 watts sobre metros cuadrados Celsius. Esto supera las expectativas del valor de H obtenido teóricamente. Esto se puede deber a que la suposición de largo infinito fue incorrecta, a que los valores de los coeficientes de conducción y de convección no hayan sido constantes, o también a que no se haya tenido un flujo de calor estacionario. Para convección forzada se obtuvo un valor de H igual a 138,88 watts sobre metros cuadrados Celsius. Está dentro de los valores esperados y nos indica que se hizo una medición adecuada en el laboratorio. Viendo las gráficas, se hace evidente la influencia de un valor mayor en el coeficiente de convección al comparar el decaimiento de la temperatura en la convección forzada versus la convección natural. Podemos comprobar que a mayor coeficiente de convección existe un mayor flujo de calor.